Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Vengo llegando de Córdoba, Juanpi. Estuve en un encuentro del Nacional de Apicultura, el tercer encuentro apícola federal. Estuvo re interesante. Igual está loco que estén conviviendo distintas miradas en esos espacios. Está bueno. Que se vaya abriendo de a poquito hacia este tipo de miradas más que actualmente son alternativas y que estamos optando a que dejen de ser tan alternativas para ser un poquito más mm, comunes. Como dice el David Holmgren de la permacultura, que la permacultura va a pasar de ser una alternativa a la manera de desarrollar asentamientos humanos postindustriales. Mm, Ahí está todo el tema de la teoría del colapso, ¿no? Está bueno. Con la teoría del colapso metida entre medio, claro, sí, po. Mm, sí, temazo. Colapsista. Pic del petróleo y toda la cuestión. Claro, claro, claro. Sí, creo que la primera vez que me encontré con esos conceptos fue ahí, estudiando permacultura. Mm, Pero Porque no en llega realidad uno nunca. en general vive su vida cotidiana sin preguntarse mucho o nada de eso, ¿no? Como, claro, se le echa petróleo a los camiones transportan las cosas y en el fondo los seres humanos actuamos todo el tiempo como si los recursos fueran inagotables, que es un poco lo que nos enseñan. Yo me acuerdo que me enseñaban eso en el cole, no sé si ahora ha cambiado, pero era como el agua, como tiene un ciclo infinito, es eterna, no se acaba. Y así estamos, trabajando sobre el planeta Tierra, consumiéndolo como si fuera infinito. Claro, por lo que cuando uno es como se mete como en la antropología o la historia de las cosas y del hombre y todo, te das cuenta que lo que vivimos hoy es extraordinario y lo tomamos como algo ordinario. Ujú. Pero eso extraordinario no debería durar tanto porque por lo mismo es extraordinario. Y quizás extraordinario a la escala de tiempo, ¿cierto? De la vida, po. Entonces, millones de años o miles de años no son nada. Y nosotros llevamos, ¿cuánto? 200 años de extraordinario, desde la revolución industrial quizá. Tarde o temprano nos va a pegar. Yo creo que nos debería pegar en esta generación o en la siguiente. Nosotros al menos viejitos lo vamos a ver. Nos está pegando, nos está pegando. Yo Claro, creo claro. que Pero todavía uno lo quiere, se niega, po. Se niega que está pegando. hay una serie ahora es común todos los años, qué sé yo, eh, el verano más caluroso desde que se tiene registro, la lluvia más intensa desde que se tiene registro, los fríos más intensos desde que estamos en un que yo creo que es una reconfiguración, porque finalmente el planeta va a tender hacia otro equilibrio, pero el tema es que se estabilicen las condiciones para que se encuentre ese nuevo equilibrio. Estaba leyendo en este libro, En Subsuelo, de David Wolf, que calculan en 1.000 millones de toneladas de materia orgánica que se pierden de los suelos en el planeta todos los años. 1.000 millones de toneladas. O sea, es una Mm. cosa que no podemos ni siquiera concebir. 1.000 millones de toneladas. ¿Cuántos miles de años hacen falta para poder acumular esos 1.000 millones de toneladas de materia orgánica que son fundamentales para la vida de todos los seres que caminamos, digamos, sobre la faz de la Tierra? Y también los que no caminan porque está todo conectado. La mitad de esos 1.000 millones de toneladas termina transformado en sedimentos, atrofiando y acumulándose en lechos de ríos, lagos.
generando Tipo, apocalipsis totales en la vida acuática. es entretenido eso, porque también afecta el ciclo del agua, po. No Total, sé, ah, pues, por claro, ejemplo, porque la Tierra es una esponja, ¿cierto? Igual almacena agua, árboles almacenan agua, todo, y hay un agua, ¿cierto? Entonces, el agua es fija en la Tierra. Entonces tú tenés deforestación descontrolada, erosión descontrolada, ¿y dónde va esa agua que se está almacenando en la Tierra? Puta, al mar, ¿cachai? Y que se transforma después en lluvias más extremas, con menor capacidad de retención en los suelos, y por lo tanto es como una fórmula para una catástrofe. ujú, Estamos, estamos mal. Oye, y en base a esta conversación, aprovechándola, em, porque a mí me entretiene superar todos los patrones en la permacultura. Yo como pseudo, no, pero como permacultor me gusta el tema de los principios, sobre todo los principios de la permacultura. Hay uno que se llama de los patrones a los detalles. Y los patrones a los detalles, sobre todo los patrones en la naturaleza, ¿cierto? Uno siempre decir, ya, la luna va a tener ciertas fases. Eso es un patrón, ¿cierto? Em, Pero en los patrones naturales, y que un poco a lo que nos va a meter hoy el capítulo de hoy, em, se han distorsionado un poco, como tú venías diciendo, pues como si antes tenía ahí una flor que florecía todos los días, o sea, todos los años, el 15 de diciembre, ahora es una fluctuación de floraciones que nos vuelve como bien inseguro. Pero volviendo o queriendo introducir el tema, hoy día queríamos ver el tema de los principios. Tú, Manu, escribiste un libro, te voy a dar a ti la voz para que lo introduzcas, pero en ese libro también desarrollaste el concepto de apicultura natural regenerativa junto con otras personas, y plantearon ciertos principios, ¿cierto? Entre ellos, el principio de observar e interactuar. Me gustaría entonces, ahí yo creo que a todos los auditores y las auditoras les gustaría un poco saber del libro un poquito, ahí aprovecháis de mostrarlo y a qué vienen estos principios, como de qué nace el principio y por qué estos principios o este principio en particular que queremos ver hoy nos ayuda también a desarrollar la práctica de la apicultura. mm. Dale, mira, justo lo tengo acá porque estoy trabajando en él. Parece preparado, pero no. No venía preparado, pero... Claro, este es el libro que este ya no se imprime más, por lo menos no con esta portada y con este nombre ni con este contenido. Lo escribí junto Así con que subió su Magdalena precio. Cortés, que desarrolló toda la parte de apiterapia y diversificación productiva, todo lo que tiene que ver con propóleo, polen y aplicaciones en la salud humana, que es un tema que maneja ella y yo muy superficialmente. Em, y bueno, nació este libro como precisamente de la experiencia de no tener orientación cuando quisimos trabajar sin químicos contaminantes. Cuando quisimos hacer una apicultura que no maltratase a la abeja y que no trabajara con productos químicos que pudieran contaminarla a ella y a la miel, en fin, nos costó un montón y cuando ya logramos, después de muchísimos años de pruebas y error, encontrar una metodología, un mecanismo, una forma de trabajo, un muy buen amigo, que ahora mismo he pensado mucho en él en estos días, y hace años que no hablo con él. Se llama Gustavo Lerner y él precisamente tenía uno de los primeros ecocentros, uno de los primeros lugares donde se enseñó y desarrolló permacultura en Chile, que se llamaba Ecocentro de Lun, que después se quemó. Fue una tragedia realmente. Pero cuando el Lun estaba en su época de florecimiento y pasaba mucha gente por ahí, ellos hacían, aparte de vivir ahí, desarrollar las metodologías, también las enseñaban. Y yo iba de vez en cuando, íbamos con Magdalena, y en algún momento Gustavo nos dice, deberían enseñar.
me agarra y me dice, Manu, tú sabes un montón, deberías enseñar lo que haces. Y yo no me lo había planteado, pero ni por si acaso. Yo era productor, tenía mis colmenas, no. Y le digo, ¿en serio? ¿Tú crees? Me dice, sí, sí. Y me ofrece el espacio y él hacerse cargo de recibir la gente, hacer la difusión, de cocinar, porque en realidad solo tenían como medio, era parte de su cotidiano. Me convenció, acepté, y entonces pensé, bueno, hay que, si vamos a enseñar apicultura natural, hay que hacer como, hay que sistematizar esta cosa que tenemos en la cabeza y ponerle como, no sé, sistematizar, ¿no? Darle una estructura, un contenido. Y salió el libro, por accidente. Entonces hay una responsabilidad de Gustavo tanto en la existencia del libro como en el hecho de que haya nacido la Escuela de Apicultura Natural de Chile, que a partir de ahí ya han pasado por acá cientos de personas, lo que ha también potenciado nuestro propio proceso de aprendizaje. Ahora en nada, está muy en el horno, está saliendo la cuarta edición, que ya cambia de nombre incluso, es Apicultura Natural Regenerativa, porque tiene está más desarrollado todo el contenido, la justificación, la argumentación, y hay contenidos que, por ejemplo, toda la parte de criterios de manejo regenerativo, que son fundamentales los criterios de manejo, que aquí son 2 páginas, en el nuevo libro es un capítulo. Toda la parte de Mm. microbiología aquí no está desarrollada, en el nuevo libro está desarrollado, los últimos trabajos que hemos hecho con Pablo Lanuyer. Em, y bueno, y hay unos principios que es con lo que parte el libro. Y estos principios tienen que ver con, con el paraguas, es como son los márgenes amplios, digamos, porque cuando se habla de una apicultura que trabaja de acuerdo a los principios naturales, o de acuerdo a los ciclos, o comportamientos, relaciones que se dan en los ecosistemas, es difícil hablar no son cuestiones tan rígidas, porque luego los ecosistemas cambian, ¿no? No es lo mismo trabajar en el secano interior de la región del Maule que en la selva yunga jujeña o que en Patagonia Norte metido en la cordillera, pero siguen siendo más o menos las mismas lógicas de las relaciones en los ecosistemas, siguen siendo abejas melíferas, si bien con otras razas, con otras adaptaciones, pero siguen siendo abejas melíferas, siguen siendo lógicas de relaciones entre distintos elementos del ecosistema. Entonces lo que hay son principios. Y con lo que parte el libro son con principios éticos. Que en el fondo, por ejemplo, yo hago siempre el ejemplo pongo siempre el ejemplo de la multiplicación, de cómo multiplicamos las colmenas. Entonces la apicultura natural regenerativa no te dice cómo hacer los núcleos. Eh, Te dice bajo qué principios éticos, para no generar un impacto negativo en el organismo de la colmena y para que las crías se puedan desarrollar bien y las fecundaciones puedan desarrollarse bien también. Entonces es como el contenedor ético dentro del cual caben o no caben técnicas que puedan aplicarse hacia la apicultura natural regenerativa. En ese sentido, el primer principio a mí me gustó porque como permacultor fue como, chócale, ¿cierto? Está, de alguna forma, es el principio que más sentido hace porque es como filosófico, ¿cierto? Me gustaría como que ahondáramos también como en la filosofía de este principio porque yo lo encuentro apasionante, la verdad. Observar e interactuar, ¿cierto? En la permacultura, el subtítulo es la belleza está en los ojos del observador. En la apicultura natural tú le pusiste otro subtítulo, ¿no? No me acuerdo, pero le podemos poner. El conocimiento está en los ojos del observador. Al principio, eh, en la primera edición era Observa, Interactúa, que es calcado, y de hecho ahí lo mencionamos, es un principio de la permacultura,
Es así, observa, interactúa. Después ya, para no ser tan obscenos, le pusimos realice tus intervenciones en base a la observación, que es un poco menos poético, pero es básicamente lo mismo. Pero tiene que ver con esto, con que muchas veces, eh, bueno, me pasó a mí, realizaba las intervenciones en función de lo que había leído en un manual o había visto en internet o había escuchado de algún productor, pero nunca en base a mi observación de la colmena. O bien, realizaba una intervención porque se supone que es la intervención que hay que hacer, porque el manual dice, y de estos ejemplos tengo montones, así, cosas que me he encontrado en mis recorridos, pero luego no hago una observación respecto a cómo el organismo reaccionó a esta intervención. Entonces, como no hago la observación a la reacción, no hay una corrección, no hay una evolución en el aprendizaje, no hay una generación de conocimiento. Entonces, la observación, por eso es observación e interacción, es realizo una intervención en base a lo que observo, luego que realizo la intervención, sigo observando, evalúo, corrijo, vuelvo a intervenir, entonces es una ida y vuelta, es una especie de conversación, Retroalimentación. es una retroalimentación, no es simplemente hago y me voy, no es observo, trato de entender, hago en función de esa comprensión, obviamente no lo voy a haber comprendido bien porque es muy difícil, pero entonces voy evaluando, voy viendo cómo reacciona y voy modificando y corrigiendo hasta encontrar algo que más o menos funcione. Y ese más o menos funcione tiene que ser, no puede ser que más o menos funcione productivamente. Tiene que ser que más o menos funcione productivamente, pero también que más o menos funcione para la salud del organismo con el que estoy trabajando. Porque si no es explotación. Y eso no es ético. Claro, volviendo a lo ético, uno lo encuentra en distintos textos. O sea, ponte tú a Alan Saury, el que hace el manejo holístico, también desarrolla como este contexto holístico o en marco holístico, en donde también basado en principios y no leyes. Como uno tendría que hacerse en cada acción una pregunta como, si al hacer esta acción, estoy como em, no sé, pues, cumpliendo con el ciclo del agua, ¿estoy ayudando a la regeneración del suelo? No, por lo tanto, vuelvo para atrás, vuelvo a replantear la acción y una vez que se cumplan estos principios de, no sé, pues, ayudar al ciclo del agua, ayudar a la regeneración del suelo, a respetar los ciclos, no sé, pues, del organismo en sí en el que estoy tratando, una vez que se cumplen esos principios, actúo, ¿cierto? Y en esa filosofía, puta, imagínate el mundo se moviera de esa forma. Em, Esta a bomba que mí estoy me... tirando, ¿me ayuda al ciclo del agua? Claro, claro, esta guerra que voy a hacer Claro. ayuda al negocio de las armas. Mira, te quería preguntar, pero yo tengo, si tú tenés como algún autor, algún referente, así como que te inspira en términos de observar e interactuar. Sí, sí. Arranca tú primero, que yo sé que tienes y me interesa escucharte. Ya. eh, y por ahí me Yo creo inspira que a... tú creís cuál es, pero no es. Es el. A mí me gusta. Es un gringo. Ubicáis a Henry David Thoreau. No sé cómo Y, pronunciarlo. y claro, Walden, La vida en los El bosques. que se fue a Walden. Sí. Ya. Ese compadrito. Creo que lo que más me inspira no solamente es como toda su bola toda su ideología misma, ¿cierto? Como el trascendentalismo, el irse a vivir, como la austeridad y todas esas cosas que valoro, respeto, la desobediencia civil también, lo encuentro un genio, por eso también me inspira harto, pero fue también como la capacidad del loco de, de poder observar
e interactuar con esa observación, ¿cierto? Em, yo rescaté una cita de un amigo de él, ¿cachai? Porque al final, si bien él escribió un libro y todo, era bien piolita, se llama eh, Ralph Waldo Emerson, creo que se llama. eh, Pongámosle Emerson. Y entonces esto yo siempre lo aplico como cuando trato de explicar en los cursos de permacultura, observar e interactuar, siempre llamo a la carta de Henry David Thoreau porque lo encuentro un seco y siento que para la apicultura también calza. Entonces, a él le preguntan en un momento a Waldo Emerson, como cómo era Thoreau, qué opina de él. Y él lo encuentra un genio y dice, él sabía con la precisión de un reloj el día del año en que una determinada flor verse o un insecto cantar su nota peculiar. Conocía cada ave, su nido y sus hábitos. Podía decir en qué parte del bosque cantaría un petirrojo el 5 de abril o cuándo florecería la primera viola silvestre. Su diario estaba lleno de estas observaciones, no como meras curiosidades, sino como datos esenciales que revelaban la armonía del mundo natural con el espíritu humano. Decía que no necesitaba un calendario. La tierra misma lo marcaba con los brotes, los cantos y los cambios de luz. Hermoso, ¿no? Hermoso. Me hizo pensar en los Y fometocinos, en los fíos, en todos esos sí, o sea, te que marcan. expande a todo. Sí, hermoso. Yo eso sí con los fío, mira, los fío también entienden bien los cambios y los patrones porque me comen reinas, loco, cuando salen al vuelo nupcial, lleno de fío alrededor del apiario. Mira, a lo mejor por eso no se Sí, me fecunda le la echo la reina. culpa a ellos, pero pueden ser más. Quizás por los zánganos, no sé a dónde estarán yéndose, pero porque el zángano igual, un chanchito bueno para bueno para comer. Las tencas en la zona central, cuando tenía las abejas allá, tenía unas tencas siempre en el apiario, pero gordísimas las tencas. Nunca he visto tencas más gordas que las que estaban en el colmenar. Pero volviendo, bueno, para mí, como con esta observación del loco, él escribe también como un capítulo completo de él, así como que salía como con su diario, salía como con sus binoculares, como con su librito pa, pa- de botánico para guardar, hacer ilustraciones y guardar hojitas, ¿cachai? Él decía que si tú lo tiráis así como en cualquier mes del año, inconsciente, digamos, lo tiráis así al Walden, te miraba 5 minutos y te decía, esto es el 17 de junio. Estamos a 17 de junio, imagínate. De ese nivel de esa capacidad de observar y de interactuar, como en base a esa observación, obviamente que al observar y solamente ser como un testigo de lo que ocurre, ya igual bonito, pero luego ser capaz de interactuar con esa observación y que eso genere como mayor retroalimentación como positiva de alguna forma, eh, siento que es como mi desafío, de alguna forma, en la apicultura, tanto en la apicultura como en la permacultura también, ¿cierto? Como en hacer huerta, en criar lombrices, etcétera. Mm, está bueno. Después te voy a pedir el nombre del... Ay, no tengo dónde anotar. El nombre de este autor. Me interesó. Por ahí los podemos dejar en la descripción Podríamos dejar en la descripción de este capítulo los autores que citemos, para que por ahí quienes nos Sí, escuchan, si se motivan, los pueden buscar, leer y después, qué sé yo, comentamos. sí. Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Ese es Emerson. su nombre.
Waldo como Waldo. poeta, ensayista. Sí. Hay una mujer bueno, es por todos conocida, es como muy famosa en la nueva biología, que a mí la verdad que me marcó un antes y un después. Mi encuentro con ella es bastante reciente, será un par de años. Como yo me he encontrado con muchos autores y autoras por culpa de Jairo Restrepo que tiene una pinza exquisita para escoger y hablarte de determinados pensadores y pensadoras. Y la verdad que cuando empecé a leer a Lynn Margulis, me cambió mucho la mirada. Empecé a entender de mucha mejor manera, no te puedo decir entender totalmente porque sería muy soberbio de mi parte, pero sí empecé a entender mejor todo lo que tiene que ver con las relaciones simbióticas en la naturaleza. Empecé a entender mejor la evolución. Mm. eh, Empecé a entender mejor la especiación, empecé a entender mejor los roles de cada elemento dentro de un ecosistema, a entender mejor la importancia de la microbiología. Tuve una crisis existencial de los mil demonios cuando empecé a entender nuestro origen bacteriano. Em, Mm. es realmente, y claro, ella no escribe sobre apicultura, pero esto es importante, por eso es tan relevante estas disciplinas que trascienden las fronteras de la especificación del conocimiento que nos hace no entender nada. No habla de apicultura, pero sí habla de apicultura, porque en el fondo está hablando de la vida y de cómo funciona la vida y cómo se relacionan los organismos dentro de un ecosistema y cómo evolucionan. Es, es una belleza absoluta, Lynn Margulis. Ella desarrolla el concepto de endosimbiosis, simbiogénesis, de cómo es la cooperación entre distintos seres vivos, incluso de reinos distintos, la que genera, la que es un factor determinante en la evolución y sobre todo en la especiación, que no es lo mismo evolución que especiación. Evolución tiene que ver con unas especies que se van modificando, ¿no? Con el paso del tiempo, donde la competencia, por supuesto, también tiene un rol, pero la especiación tiene que ver con la aparición de nuevas especies. Y ahí la simbiosis tiene un- una importancia que es capital. Eh, y, yo todavía estoy sumergido en las lecturas de ella. Colabora también, colaboró con Lovelock en el desarrollo de su libro Hipótesis de Gaia, que habla un poquito de esto que estábamos hablando, de la configuración. Gaia, en el fondo, claro, popularmente se dice, no, que el planeta es un ser vivo. No es tanto eso, es más bien el planeta es un gran ecosistema en que todos los elementos están interconectados, colaborando para generar unas condiciones que permiten su autoproducción y su sobrevivencia. Eh, no, siempre a mí me decían de chiquito, no, que el ser humano es distinto a los animales, distintos animales, a los otros animales, digamos, porque Mm. los otros animales se adaptan al medio y el ser humano adapta al medio a sí mismo. Y eso no es así. La vida adapta al medio para sí misma, no solo los seres humanos. Entonces la composición atmosférica de la Tierra es consecuencia de la biosfera y no viceversa. Entonces Es como... la composición Dale, atmosférica de dale. la Tierra, los gases, la química de la atmósfera, es un equilibrio, el 21% de oxígeno, el nitrógeno, el metano, todo este equilibrio que es vital para la conservación de esta vida, esta configuración de la vida actual, porque ha habido otras antes. Había una configuración anaerobia que vivió miles de millones de años, mucho más que esta actual configuración. Esta composición de la atmósfera es producto de la biosfera, es provocada por la vida, que genera unos equilibrios que son aptos para la conservación de esta propia vida, digamos. Entonces, y de esto se dieron cuenta, creo que Lovelock, por ahí me equivoco un poco, pero esta gente trabajaba analizando la atmósfera de Venus y de Marte, de otros planetas, ¿no? Eh, Analizando en búsqueda de rastros de vida, ¿no? De gases que pudieran hablar de que hay vida, ¿no? Descomposición, qué sé yo. Y se dieron cuenta de que la atmósfera de la Tierra
era una cosa absolutamente improbable y que no tenía ningún sentido. Y ya finalmente llegan a entender cómo, no sé, ciertas grandes comunidades de algas de las orillas de las plataformas continentales, ciertas bacterias, cómo generan estos equilibrios de gases atmosféricos que son los propicios para la propia vida. En el fondo, la composición química de la atmósfera de la Tierra es provocada por la vida y no es que la vida se adaptó a unas determinadas eh, equilibrios atmosféricos. Es, es una absoluta locura y, No, a y mí es- me apasiona este tema. Podríamos estar hablando años. De hecho, bueno, Microcosmos quizá es el libro que a recomendar de Lynn Margulis. Es más simple igual yo entré por ahí. y es más entretenido. Esa generación, porque son todos como de una misma generación. Está Maturana metido que también Sí. tiene conexiones con Lynn Margulis, Mm. Lovelock, Carl Sagan, que se casa en algún momento con Lynn Margulis, escribe Cosmos, mientras que ella escribe Microcosmos, ¿cachai? Em, es bien loco, a mí me encanta. Te iba a decir antes, está esta teoría de quién está al control de las cosas. Dicen que las plantas al final tienen el control. Uno se dice que nosotros tenemos como, movemos aquí por allá, adaptamos el medio ambiente, que en parte igual es verdad. Efectivamente extinguimos varias especies y el fuego nos dio esa herramienta y esa tecnología para poder cambiar efectivamente algunas cosas. Pero al mismo tiempo, las plantas igual tienen su influencia que uno no sabe hasta qué punto, o sea, por ejemplo, no sé, po, la hortaliza. Nos rompemos la espalda cultivando plantas, po. Entonces uno podría llegar a teorizar de que hasta qué punto la planta se adapta para, para multiplicarse, que es como su objetivo final, po. Bueno, en este libro que estoy Como terminando las ahora, vacas y los... creo que te había hablado de él, de David Wolf, Subsuelo. Hay una parte en que desarrolla, habla sobre todo la vida en el subsuelo, ¿no? Encontrando vida, bacterias, con unos metabolismos rarísimos a 3.000 metros de profundidad. Es una cosa de loco. Eh, y, pero habla de las plantas también y menciona esto, ¿no? Como que tenemos la vida del subsuelo, tenemos la vida de sobre el suelo y luego tenemos las plantas que son un puente, una comunicación entre la atmósfera y el subsuelo. Las plantas es una Y luego locura completa. envenenaron el planeta completo. Si lo poní de otro punto de vista, le dieron oxígeno, que es veneno, a un mundo de carbono, le metieron un 20% en donde ahí tuvieron que, y ahí se basa también la teoría de las mitocondrias y todo eso de la Lynn Margulis, pues cuando empiezan a tratar de sobrevivir algunas cosas, algunas bacterias del oxígeno y parasitan para sobrevivir. Y eventualmente se genera una simbiosis, la mitocondria, digamos. Claro, para ser preciso, serían Apasionante los ancestros de las plantas, las primeras bacterias fotosintéticas. eh, Mm, que me hace mucha gracia porque son básicamente las cianobacterias. La espirulina que nos compramos en frasquito es una de ellas. Entonces, cuando tú vas a la farmacia y te compras un frasquito con espirulina, esa espirulina que te estás comiendo en el fondo es el mayor asesino de biodiversidad de la historia de la Tierra, digamos, porque las bacterias fotosintéticas lo mataron todo, todo, porque teníamos, no claro. teni- éramos un mundo anaerobio, todo vivía sin oxígeno y de repente aparecieron estas bacterias que empezaron a hacer fotosíntesis y a desechar oxígeno, intoxican la atmósfera, asesinan todo, pero al mismo tiempo todo lo que existe ahora viene de ese gran apocalipsis global. Y uno se la toma la aspirulina Sí, así yo creo que hay como más una cosa diversidad ahora que tan... antes. ¿Ah? Sí. Entonces, Yo creo que ahora hay más diversidad. no sé si hay más diversidad, pero sí más complejidad, que capaz que es lo mismo, no sé. Claro.
Em, Buena. y... Ay, se me olvidó, se me olvidó. Bueno, no importa, ya me acordaré. Pero, pero esto tiene que ver con la observación. ¿Por qué? Porque porque se pone el énfasis dentro de la observación no solamente en el objeto o en el ser con el que estamos trabajando, sino que en cómo, en las relaciones entre los distintos elementos, objetos del complejo entramado este, que es fundamental. O sea, no solamente observar la colmena, mucho menos la abeja, que no digo que no haya que observarla, hay que observarlo, sino que también observar sobre todo cómo se relaciona, cómo se comunica, cómo interactúa ella misma con los otros elementos del ecosistema. Qué información cambia, intercambia, y eso es clave para intentar entender y no dejar tanta cagada en el camino. Ah, eso iba a decir que nosotros es como no, porque los seres humanos destruimos todo, extinguimos un montón de especies, sí, pero mira, la espirulina lo hizo bastante mejor. Mm, No somos los primeros. claro, sí. Este, ya, observar e interactuar. A mí me gustaría adentrarnos ya en el mundo de de la abeja, Ajá. como, porque está súper entretenido, pero ¿qué observaciones, por ejemplo, hacia a priori, al menos tú viste que encontraste que lo convencional, digamos, o los libros de apicultura para tontos, apicultura para idiotas, qué tipo como de observaciones te hicieron como un clic o dijeron, no, aquí hay algo incoherente ocurriendo entre el comportamiento de la abeja que estoy observando y el manejo convencional que estoy utilizando un poco a ciegas? ¿O está muy difícil la pregunta? No, no, mira, tal vez nunca fue tan evidente como observar un comportamiento porque esas observaciones son, muchas veces es que tú observas un comportamiento, un fenómeno de manera inmediata y te quedas con con lo que ves a primera vista, igual te induce a a la conclusión equivocada. Como el ejemplo del jarabe con azúcar. El jarabe con azúcar, si tú le das a una colmena jarabe con azúcar, lo que tú vas a observar es que las abejas están muy requete contra contentas, felices con el agua con azúcar, y vuelan y se activan y la reina se larga a poner. Entonces, conclusión, el agua con azúcar es buena para la colmena. Si es que hago una observación así, directa y simple. Ahora, si hago una evaluación y lo observo al mediano y largo plazo, la conclusión es la opuesta. Entonces, sí puedo mencionar una anécdota que fue la que me llevó a dejar de mirar tanto manual y empezar a mirar más la colmena. Eh, Éramos dos personas trabajando con 500 colmenas de manejo orgánico. Trabajábamos un montón, levantábamos todos los cuadros cada vez que revisábamos, eran las revisiones cada 7 días sagradas. Si la colmena estaba en tres cuerpos, revisamos el tercero, el segundo, el primero, cambiamos los cuadros de cría del lugar, es decir, allí me dejé la espalda, los tendones, el túnel carpiano, la ciática, o sea, un Un par desastre. de años. Sí, un par de décadas, yo creo. Eh, en fin, en fin, aprendí un montón. Em, Eran 500 colmenas, éramos dos personas. Y, y llega un momento, obviamente, pues, no eran 500 colmenas todas juntas, eran varios apiarios distribuidos en un territorio importante, con muchos kilómetros de distancia, digamos. Entonces hubo un par de colmenares que quedaron medio fuera del circuito y que empezaron a tener menos intervenciones, menos revisiones, menos mover los marcos, menos todo, ¿no? Y al final de la temporada, esos colmenares estaban en mejores condiciones que los otros que habían tenido todas las intervenciones que según el manual había que hacer y llevar los huevitos para no sé dónde. Estaban en mejores condiciones de salud, estaban más pobladas, dieron más miel.
Y ese fue un punto de inflexión que nos hizo pensar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué en estas colmenas que estamos haciendo todas las cosas que se supone que tenemos que hacer responsablemente tenemos este resultado y en estos otros que estamos haciendo la mitad tenemos mejores resultados? ¿Es cuestión simplemente de Había floración? hablado, te había hecho amigo de la abeja. Entonces, a partir de ahí fue como un clic que dijo, que dijimos, a ver, por ahí estamos haciendo un montón de cosas que no tienen sentido. Vamos a empezar a aplicar sentido común y lógica a nuestras intervenciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué Ujú. buscamos? A ver, ¿cuál es la necesidad del organismo? ¿Cómo reaccionará frente a esto? ¿Qué estoy haciendo realmente si entiendo que la colmena es un organismo cuando la estoy destapando, cuando estoy cambiando un panal de lugar, cuando estoy haciendo esto o aquello? Ese fue el punto de inflexión, el episodio que nos hizo empezar a mirar la colmena y apagar el computador, porque lo que hicimos fue bajar pantalla al computador y dejar de mirar artículos y tutoriales que en el fondo hay de todo. Yo me acuerdo una vez vi un tutorial español, un tipo que decía, bueno, la preparación de la colmena para la invernada, ¿no? Entonces estamos preparando la colmena para la invernada, las tenía como en la terraza de la casa, y qué sé yo. Y empezaba, entonces primero y le vamos a dar este proteína de no sé qué, después le vamos a dar esta vitamina de no sé qué, después le vamos a dar tal. Entonces tenía la colmena, finalmente termina el tutorial y era la colmena cerrada y arriba del techo tenía, te digo, por lo menos 5 productos industriales distintos que había que incorporar dentro de la colmena para que pasara el invierno. Entonces, claro, eh, es complicado tener un filtro aquí como para saber qué información está buena y qué información está mala, pero hay alguien que te la está diciendo todo el tiempo y ese alguien es la propia colmena. La colmena te está comunicando permanentemente a través de su propio comportamiento qué necesita. Y en el fondo no es tan difícil porque finalmente es solo sentido común. Em, Te puedo mencionar un comportamiento empezar a mencionar comportamientos que me han llamado la atención y que me han llevado a tomar conclusiones. No sé, en tu caso, antes de seguir hablando yo, porque estoy acaparando mucho. Tú eh, dale, tú dale. Dale, dale, dale. sí, no, recuerdo una vez, nosotros tenemos muy, muy pegado acá en la cabeza, a veces se me olvida que también estamos en Spotify. Eh, en el capítulo anterior yo mostraba la bombilla con la abejita, ¿sabes? Y claro, en Spotify no. Me recuerda, yo escucho mucho La venganza será terrible, que es un programa de radio, y había un capítulo en que estaban, no sé, 10 minutos en un programa de radio jugando a hacer mímica para adivinar el nombre de una película, en un programa de radio. Era divertidísimo, claro, tú no los podías ver, pero hacían la mímica y se cagaban de risa. Bueno, muy bueno. En fin, perdón. Eh, eh, el permitir a la colmena expresar su naturaleza. Y la apicultura en los últimos 100, 200 años está haciendo todo lo contrario. Está inhibiendo la expresión de la naturaleza de la colmena a través de convencernos de que el enjambre es malo, que las abejas tienen que ser requete contramansas y no defenderse, que solamente tienen que producir miel como una vaca hablando con unas ubres gigantes que apenas puede caminar la pobre y no ser, ¿sabes? Es como monoproductora de miel, en fin. Entonces, y eso nos ha llevado a seleccionar genéticamente colmenas que han ido perdiendo progresivamente una serie de comportamientos que son los que les han permitido evolucionar durante 120 millones de años. Un poquito lo que hablábamos en el primer capítulo. Em, entonces, dentro de este camino de permitir que las abejas expresen su naturaleza, llegó un momento que nosotros teníamos muchas avispas. En el sur de Chile hay una avispa que es europea, que es Véspula germánica. Que claro, Véspula germánica tú vas a España y no es un problema. Hay 4 o 5 avispas, son chiquitas. ¿Por qué? Porque tendrán sus depredadores, están en equilibrio con el ecosistema. Pero cuando llegaron acá, Tu competencia. claro, cuando llegaron acá, explotaron en número, son unos cachos de avispa de 40 kilos. Bueno, son grandes, son bastante más grandes Arriba que de las la que dicen. pirámide de... Sí. Son bastante más grandes que la misma germánica que tú puedes ver allá. Y son un problema serio en determinadas partes del territorio. Acá donde vivo yo.
son un problema serio. Al principio fue un dolor de cabeza brutal. Bueno, llega un momento en que un comportamiento que yo en el curso de 15 años había observado una o dos veces, lo observé en el colmenar completo, que era el comportamiento del racimo. Cómo las abejas, en la época en que empezaba a presionar la avispa, se amontonaban en las piqueras y haciendo estos enlaces con las patitas, mismo que cuando se cuelgan en el panal, ¿no? Entonces hacían un gran muro de abejas y se quedaban todas inmóviles con las mandíbulas abiertas y las patitas delanteras extendidas, como en la pose de la guardiana. Quietecitas, tejidas, sin dejar hueco de entrada, mandíbula abierta, patas extendidas. Y las chaquetas amarillas, las véspulas germánicas, hacían su vuelo de avispa, tratando de buscar un hueco y las abejas tranquilas. Cuando se acercaba lo suficiente, ¡pum!, la agarraban, la succionaban, pasaba 40 segundos y vomitaban la Lo avispa hacían un muerta. montoncito. Claro, la cocinaban. Ah, Y estaba sucediendo en todas mm. las colmenas. Ese fenómeno que había observado dos veces en 15 años lo estaba observando masivamente en el colmenar completo. Después de estar trabajando años permitiendo que las abejas expresaran también su naturaleza. Eh, Muy interesante y después, al tiempo, me enteré que es la fórmula en que Apis cerana o las abejas asiáticas se defienden de los avispones gigantes. Como no tienen chance de ganar en un combate cuerpo a cuerpo, los rodean entre un montón, los cocinan y logran defenderse. Entonces, en el fondo, esto muestra cómo la colmena se va a adaptar, va a aprender o va a recuperar comportamientos o va a aprender nuevos comportamientos en función de los desafíos y las modificaciones que van surgiendo en el medio, si es que se los permitimos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer matanza programada de abejas reinas todos los años, cambiándolas por una genética que es otra, que no sabemos dónde viene, entonces no mantenemos la genética propia? Finalmente, estamos cortando constantemente toda posibilidad de aprendizaje y de desarrollo de comportamiento, porque estamos cortando, Como que matamos los abuelos así. claro, matámoslo, es como Como la matar los abuelos, experiencia, pa. Sí. tal cual, antes de que Adiós logren transmitir sus experiencia. conocimientos. Entonces, Claro, claro. vamos cortando, y esta cuestión del sacrificio programado de ovejas reinas es una brutalidad, es una de estas medias verdades de la que hablábamos la semana pasada que no solamente perjudica mucho a las abejas y a nuestros bolsillos, porque finalmente empezamos a eliminar reinas en buen estado solamente porque tienen más de un año, que es un despropósito, sino que cortamos las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo de comportamientos naturales. Esto sería una observación que me lleva a reafirmar una práctica nuestra que tiene que ver con la selección genética regenerativa y el no sacrificar de forma programada y sistemática a las abejas reinas como práctica. Ahí te Claro. tiro un ejemplo, Pero yo Juanpi, lo veo como un choque, yo lo veo como un choque ético, también. de como esta ética de maximización y cortoplacista, que es un poco la ética como el ergo actual. Un poco nos basamos todo en resultados a corto plazo y por lo tanto, efectivamente, si tú alimentas con azúcar y matas a las reinas, obtienes un rendimiento de miel mayor porque vaya a tener mayor postura, pero pierdes a largo plazo eh, el desarrollo de distintas como genéticas que pueden ir desarrollándose con la experiencia o con una abeja más reina o con que simplemente pase el proceso completo de la reina, como toda esa transición de una reina vieja a una reina nueva. Entonces, esta como ética de maximizar y al corto plazo, que ha sido como los últimos 100 años en la apicultura, versus dejar expresar el comportamiento natural de la colmena. Es un choque igual paradigmático al final, po. Es un choque paradigmático fuerte, pero por ahí el impacto
al hacer una apicultura industrial no impacta tan directamente sobre el suelo, por ejemplo, como si hacer una agricultura industrial. Pero la situación actual es esta. O cambiamos nuestra forma de producir alimentos por una que entienda los ciclos naturales y trabaje de acuerdo a ellos, o nos despedimos como especie. Así de A simple. esto, Es así de simple. No hay más vuelta que darle. Es decir, la agricultura, que no es que no haya que hacer agricultura, la agricultura industrial, el agronegocio, está destruyendo el planeta con el argumento falaz de que son ellos los que alimentan el mundo y no es así. No es el agronegocio el que alimenta el mundo. El mundo lo alimenta la pequeña y mediana agricultura familiar campesina y los modelos productivos más, los modelos agrícolas más productivos a nivel unidad productiva son los modelos agroecológicos. Eh, hablando sí, de... mira, Dale, dale, perdón. yo me podría poner más conspiranoico diciendo que quizá hay como un objetivo ulterior de eliminar la soberanía alimentaria, porque igual el mundo, el agronegocio y también la seguridad alimentaria está yéndose para otro lado, está yéndose para el laboratorio, para el lado del laboratorio, alimentos de como creados, ¿cachai? Todo genéticamente modificado y cuánta cosa, como que fortalece mucho más ese rubro. Creo que igual por ahí va la cosa. Eh, hay y por otro lado, leí un reportaje hace poquito, la semana pasada, que en Estados Unidos están muriendo el 60% de las colmenas. Están en una crisis súper grande de apícola. Y fue súper entretenido e impactante leerlo porque entonces entrevistaron a un apicultor y le decía, no, es que no sabemos qué hacer porque el amitraz, el último fuerte de defensa que teníamos contra la garroa, ya no sirve. Eso era como el testimonio, ¿cachai? La barroa ya es resistente a la mitraz, que era nuestra última fuente de eliminación de barroa. Dios mío. Ya no sabemos qué hacer. Y entonces, y después tenían un entendimiento que todos tenemos de la barroa, que es normal, ¿cierto? Eh, pero eso era, entonces, ahora que la mitraz ya no funciona, entramos en una crisis. Eso era como el. Entonces ya no solamente tenemos la crisis del cambio climático, tal, sino que ahora tampoco tenemos remedios contra la varroa. Y luego se tiraba una estadística y era como el 80% de los apicultores en Estados Unidos utiliza amitraz. Entonces era como más crítico aún porque el amitraz no está funcionando y eso está afectando a weón, todos los apicultores en Estados Unidos. Porque todos usan amitraz. Obviamente que no todos, pero digamos los registrados, qué sé yo, cuánta cosa. Sí, y el Yo problema es que con esa data quedé loco porque. el modelo viene de allá, el modelo que se nos plantea como exitoso, el paquete tecnológico, o sea, el modelo que, la bajada viene del modelo norteamericano, fundamentalmente la industria polinizadora norteamericana, que tiene esos números. Entonces, como, ¿de qué me estás hablando? Si, de verdad, ese es el objetivo, para allá queremos ir, a tener 60% de mortalidad porque ya no nos funciona la mitraz, en serio. Es que es un sinsentido. Y encima es como, ¿sabes qué? Ahora, por ejemplo, en Argentina me pasaron varias cosas. Ahora, en este coso del CFI. Más de una persona me dijo, ah, sí, en Chile se está exportando muchas abejas reinas para Estados Unidos y Canadá. Digo, efectivamente, a mí me parece trágico. O sea, claro, como ya no tienen material biológico, como ya no tienen abejas, pues se le están muriendo todas, resulta que tenemos que proveerlos de abejas, ¿no? De acá en este hemisferio que todavía hay para llevarlas al matadero. O sea, súper sostenible. Estoy seguro que ellos hablan de agricultura sostenible también. Es re sostenible si nos van a mandar abejas de Chile. Ya, mm, y si seguimos ese modelo y nos empieza a pasar eso en Chile, ¿de dónde nos van a mandar las abejas? ¿De la Antártica? Depende de nosotros. ahí nosotros tenemos que hacer negocios.
Abeja reina regenerativa. 4 años de vida promedio. A mí otra cosa, y volviendo al tema de observar e interactuar, y como quizás ir terminando en eso para después entrar como a la zona de preguntas y respuestas, son los patrones naturales, ¿eh? Yo creo que por ahí es donde más me motiva. Sí, lo decía al principio del capítulo, la permacultura, que igual es como mi filosofía en lo que practico, está de los patrones a los detalles. Entonces yo decía ya, pues entonces el patrón principal va a ser como el tiempo, las estaciones, ¿cierto? Las floraciones, calendario apícola ahí sí o sí para cualquier apicultor. Em, Súper, súper importante porque uno puede ahí también ir viendo las fluctuaciones del tiempo. Eh, entonces, a mí me gustaba mucho ver que todos los 15 de febrero florecía tal árbol, ¿cierto? Y que era importante, ¿por qué? Porque uno como que igual puede planificarse con la colmena e ir como, ya, tengo que llegar a esta flor que va a ser mi flor eh, que quiero. Em, pero últimamente ya no se puede confiar tanto en estos patrones, po. Yo siempre lo pongo como ejemplo, pero en los últimos años, aquí en el sur de Chile, tenemos el ulmo, que es de una flor súper específica y que su floración, en términos de conocimiento tradicional campesino, tenía un dicho que es como, floreció el ulmo, se acabó el verano. ¿Cachai? Eso es como, como que marca un cambio de temperatura y por lo tanto florece un cambio sobre todo la temperatura de las noches, son más frescas las noches y por lo tanto el ulmo de alguna forma florece y expresa ese cambio. Hay distintas también correlaciones que es súper entretenido ir viendo. No sé, pues la floración de los manzanos marca también la salida de la morchela. ¿Cachai? Entonces florece el manzano, salen morchelas, cosas así. Súper entretenidos esos patrones. Y sobre todo ir correlacionándolo y todo. Y también están los chalilos, no sé, estas termitas que botan la ala, las cachai, ¿o no? Los Sí, sí. trintrar, o no sé cómo le dicen, Las noches más las calurosas. zorras peladas también. La noche más calurosa, que es como antiguamente, ya se puede decir antiguamente, porque lo último, no, hace como 4 o 5 años atrás, o por ahí, tipo 20 de enero, ¿cierto? Tipo el 21 de enero te salían los chalilos, y el 15 de febrero te salía el ulmo. Los últimos 2 años, el Charilo y el Ulmo salen al mismo tiempo, loco. La noche como, más caliente del año y el inicio el término del verano, se juntaron los dos patrones y están pegando juntos. Sale el Charilo, florece el Ulmo. Una locura y yo ya... nada, creo que hasta ahora uno no puede concluir nada, pero se ve ante estas como cambios drásticos y confusiones que obviamente están afectando de una u otra manera a los insectos, porque, no sé, pues salí en la noche más caliente y si resulta que al otro día hace frío, pues, ¿cachai? Y yo me imagino que muchos pajaritos se comen a estos chalilos, pues. Mm, Yo me acuerdo, yo fui a Tailandia en un momento de mi vida y este tipo de patrones son grito y plata de alguna forma, pues como comen insectos, entonces, no sé, por la luna llena de tal mes, te aparece un bicho, y entonces los locos llegan y le ponen unos faroles y atraen a los bichos en malla y los fríen y se los comen, pues. ¿Cachai? Como que sin duda son una oportunidad para alguna especie. Po. Pero hoy está esa oportunidad que antes era un patrón, ya, pucha, te la podéis perder, po. Y si te la perdí, algo debe afectar de alguna forma. No estoy viendo qué está afectando aún, pero bueno, creo que esta filosofía de observar e interactuar te permite igual preocuparte de como estos patrones cambiantes. Y ojalá
en algún momento tomar medidas, ¿cierto? Estar atento a todo lo que está pasando. Y a mí me pasó, yo hice, creo que el 2010 y 2019, el 2020, no sé, fui a trabajar un proyecto en la Yunga Jujeña, en un pueblito que se llama San Francisco de Jujuy, justo arriba del Parque Nacional Calilegua. Y estaba formando un pequeño grupo de personas que estaban familiarizados con la apicultura, con las abejas, pero más desde la recolección, desde sacar de los troncos los árboles, a hacer apicultura ya en caja, ¿no? Y finalmente de ese pequeño grupo, uno se transformó en apicultor. La última vez que fui, porque he vuelto varias veces, me lo encontré, conversamos un rato, me llené de alegría, me di cuenta de que ya era apicultor por cómo hablaba de lo que pasaba alrededor. Allá estaba con el chip de que floreció tal cosa, de que la lluvia no sé qué, de que entonces la humedad provocó qué, y las cadenas entonces fue perfecto, perfecto. Misión cumplida. Un observador nato de todo lo que ocurre en el medio circundante a las colmenas. Entonces eso yo creo que es fundamental, que esa observación, como lo hemos dicho antes, es de la piquera para adentro y de la piquera para afuera. Mm. Me gusta ese término, Está bueno, está resultando dejémoslo útil. así, Dale, y, o sea, sí, sí. Me refería a terminar aquí. em, a cerrar el capítulo ahí. Sí, sí, sí. em, y entrar a un par de preguntas. Entonces, hay una pregunta del último capítulo, así que calza, de YouTube. Déjame em, buscarlo. Mitos, verdades. Aquí está. Aquí están los comentarios. Ya, mano, te voy a tirar la, la, co- la cosa a ti. Matías Baviera, gracias por tu comentario. ¿Y cómo podríamos calcular aproximadamente la capacidad de carga del ambiente donde vayamos a poner las colmenas para optimizar la salud de las colmenas, la producción de miel y cantidad de colmenas? Toma, quiere la receta fundamental del éxito. ¿La tendremos o no la tendremos? La respuesta es que no se puede. No, no Sí. se puede, no hay una Ríndete. fórmula. No hay una fórmula, es muy complejo, son muchas las variables que entran en juego, depende mucho de la configuración de la vegetación de ese sector, pero siempre sirve tener como ciertas pistas, ciertas pautas. Primero, que el radio preferencial de vuelo de una apis melífera no va a ir más allá de los 500 metros, por lo tanto tú tienes que tratar de observar que en el entorno inmediato de tu colmenar, en esos primeros 500 metros, exista suficiente flora melífera y ojalá de distintas capas vegetacionales que van a responder a distintas características ambientales. Por ejemplo, la capa de la pradera, que es súper importante, que va a tender a florecer en una parte del año y que va a requerir una determinada condición de humedad, la parte arbustiva, la parte arbórea, es decir, ver que hay una configuración lo más diversa y lo más compleja posible para que pueda satisfacer las necesidades de esas colmenas. A mayor simplificación, menor capacidad de carga, a mayor complejidad, mayor capacidad de carga. Pero hay que tener en cuenta que muchos de nuestros bosques nativos, por ejemplo, no coevolucionan con apis mellifera, coevolucionan con otras especies de abejas o insectos polinizadores, por lo tanto, no todas las flores que nosotros vamos a estar observando van a ser aprovechables por las abejas. En términos generales hay que considerar que la capacidad de carga suele ser baja, y que si tú quieres poner más de 15 colmenas en un lugar, te conviene ir de a poquito, ir observando, lo mejor es ir observando, monitoreando los rendimientos de esas colmenas. Porque en cualquier ecosistema, lo mencionamos ya, va a haber una capacidad de carga muy limitada que está dada por la cantidad de litros de néctar que existen físicamente en ese entorno. Entonces tú puedes optar con una determinada cantidad de abejas a obtener ese rendimiento en litros de néctar. Una parte se va a ir para su consumo durante la temporada, otra parte se va a ir para su reserva durante el invierno y otra parte como excedente para producción. Si tú partes con un número de colmenas que
tú digas, bueno, está difícil saturar la carga con este número de colmenas, puedes empezar a evaluar, empezar a crecer de a poquito hasta que te des cuenta que los rendimientos se estabilizan o empiezan a disminuir, en cuyo caso ya seguramente estás cerca del tope de carga. Pero en general te puedo decir eso, son bajos, son muy bajos, salvo ciertos lugares que por ahí tienen un encadenamiento de floraciones tan brutal que permiten cargas más altas, pero también siempre hay que tener cuidado de no saturar, porque recordemos que nuestras abejas necesitan convivir sin competir con otras especies de insectos polinizadores que también cumplen funciones relevantísimas para el ecosistema. Entonces, lo que hay que hacer tienes que estudiar tu floración, con ciertos parámetros que nos permiten medir intensidad de floración, duración de las floraciones, el encadenamiento, qué espacios tiene sin flores entre medio, y considerar que siempre puedes mejorar esa capacidad de carga, puedes incorporar floraciones que se presenten en abundancia allí cuando tienes vacíos en la floración. Pero la mejor forma de evaluarlo es con abejas en el terreno. Yo, si es que puedo decir, agregar algo, complementar lo que tú acabas de decir, quizás con respecto a optimizar la salud de la abeja, em, hay que asegurarse, bueno, el Manu ya lo decía, que hay que tener una idea de la flora que uno tiene alrededor, ¿cierto? Para eso hay un método científico que se hace, que uno puede salir caminando 200 metros para un lado aleatorio, caer ahí y analizar las flores, porque si no vaya a estar siempre muy como, si vais directo al árbol que te gusta, no sirve, ¿cierto? Tiene que ser aleatorio. El calendario apícola, que te sirve para ver en qué momento hay flores durante el año, la diversidad, ¿cierto? Porque no olvidemos, la abeja requiere miel, polen y propóleo, ¿ya? Entonces, va a tener que tener al menos eh, como herbáceas y arbustivas, porque si está, no sé, pues en el caso chileno, si está solamente en un campo de raps o de flores, no vas a conseguir propóleo y por lo tanto la abeja no va a estar óptima en términos de salud. Y si no hay polen, tampoco va a estar óptima porque va a tener una carencia de proteína. Entonces, la diversidad va a ser esencial de levantar esa información. Calza con el tema del capítulo, ¿cierto? De observar y en ese sentido esa observación también es bien como matea o bien de trabajo de tener claridad qué es lo que te rodea, ¿cierto? ¿Qué está trayendo, qué polen está trayendo y en qué momento y de qué color es y de qué planta es durante el año la abeja y potenciarla, potenciar esas cosas. Y si no existe, como decía el Manu, eh, si encontraste que hay un bolsillo donde no hay, tratar de llenar ese bolsillo. Eso en términos de salud, que sería como lo más importante. En producción ya, no sé. Hay un estudio que se hizo creo que en Alemania, en un parque nacional de por allá, pero, o en Francia creo que se hizo, pero ahí el romero sale nativo, ¿cierto? Mm. Y calcularon con el diámetro de 5 kilómetros o 4,7 kilómetros, algo así. Y se llegó a la conclusión que se necesita, la capacidad de carga era de 47 colmenas en un parque nacional. Ahora, ¿qué flores habían? ¿Qué árboles? ¿Cuánta floración había? Es lo mismo que te dice el Manu. Hay cierta cantidad de litros y cada espacio va a dar más o menos. Siempre va Muy a difícil ser, de... siempre va a ser, es que para mí es súper delicado ese tema, que también tiene que ver con el pensamiento medio lineal, ¿no? 47 colmenas para esos 4,7 kilómetros. Bien, 4,7 kilómetros, o sea, las abejas cuando tengan que llegar a esos 3 kilómetros van a ser mucho más ineficientes. Siempre va a ser mejor si es que tienen las posibilidades, porque no siempre tenemos la posibilidad. Imagínate que son 40 y qué colmenas dijeron, 40 colmenas, 40 y qué, 47.
Bueno, Por ahí era, 48, entre 45 y 50, en, creo, en vez, 46 aproximado. en vez de las 45 colmenas todas juntas para que lleguen a esos 4 kilómetros, si es que sí existe la posibilidad de tener las divididas en tres núcleos a 1000 metros cada núcleo para que no se solapen los 500 metros preferenciales. De manera tal que va a ser mucho más eficiente el pecoreo sobre esa superficie y va a haber menos competencia y menos desgaste energético porque no van a tener que hacer vuelos tan extensos para poder acceder al recurso. Siempre que se pueda. Mm. A mí me encantaría tener un campo que pueda poner mis abejas aquí y 1000 metros más allá y 1000 metros más allá. Pero bueno, se aceptan mecenas. Entonces, sí, optimizar la salud de las colmenas, la producción de miel y la cantidad de colmenas. Yo creo que declaremos el comentario eh, resuelto. Es bien difícil igual tener esa receta. Muy. Se requiere, se requieren temporadas y temporadas de observación para más o menos cachar la cantidad de miel que te puede producir el área. Se me acabó el agua del termo, llevamos más de una hora. Sí, 1 hora, 8 minutos. Tú tenías otra pregunta, Dejémoslo hasta aquí comentario. nomás, pues. Tenías otra pregunta, comentario. Ya, ya, mira. Me llamó una persona, no voy a decir su nombre, se llama Faimundo. Le vamos a decir Famundo. No, decía que le gustó mucho el podcast y todo, pero que, pucha, le da pena que se le niegue el concepto de eusocial a la abeja. ¿Vale? ¿Cierto? Conocemos que hay sistemas de insectos eusociales, entre ellos está la avispa, la hormiga, la termita, la abeja. Y que él decía que entonces lo eusocial no quita el hecho de que también sean como un superorganismo y que, pucha, no lo nieguen, decía. No nieguen lo eusocial. Eso era... No, a ver, no es necesario negar lo eusocial para decir que la colmena no es una sociedad. La colmena está catalogada científicamente como, o la abeja como un insecto eusocial, ¿no? Y esto tiene ciertas características, bueno, que hay una especialización del trabajo, que no todos los individuos que pertenecen tienen la capacidad de reproducirse, en fin, hay una serie de características que es lo que determinan a un insecto eusocial. Vale, eso vale muy bien para la literatura, para la descripción del... Está perfecto. Lo que no nos sirve es para nuestro trabajo como apicultores, porque el problema es la comprensión de la colmena como una organización social y como una sociedad y de los órganos como castas. Eso es lo que nos lleva a tomar decisiones erradas porque nos altera la concepción de los plazos, nos altera una serie de consideraciones que son importantes, ¿no? La reproducción está limitada a unos determinados individuos dentro de la organización. Entonces seguimos entendiendo que la reproducción está dada por la reina poniendo huevos. Esa descripción no nos sirve para hacer apicultura, porque para hacer apicultura nosotros necesitamos tener la comprensión del superorganismo, en que es el organismo el que se divide en su totalidad, más allá de la reina poniendo huevos, que tiene que ver más con el concepto de autopoiesis. Eh, entonces, una cosa no quita la otra. Tú puedes decir que la abeja es un insecto social porque así es como está descrito y catalogado y sacramentado por la comunidad científica, pero a efectos prácticos, quienes trabajamos con estos organismos en el día a día, necesitamos tener una comprensión más compleja, o no sé si más compleja, distinta, que tiene que ver con el concepto de superorganismo, que tiene otro enfoque. Es otra mirada, otra observación que nos permite entenderlo de mejor manera para poder interactuar con él. Necesitamos observarlo como un superorganismo y no como una sociedad. Eh,
Esto da para conversarlo y compartirlo y debatirlo, pero fundamentalmente es así, es decir, en base a las observaciones y el trabajo que hemos ido desarrollando, la apicultura regenerativa necesita observar y entender a la colmena como un superorganismo. Y todos los conceptos, porque cuando tú hablas de uso social, ya al meter la palabra social, las palabras importan porque tienen un peso, porque tienen un significado. Entonces, si nosotros entendemos la colmena como una sociedad, va a ser muy difícil que podamos llegar a conclusiones correctas. Eh, es así de simple. No hay mucha más vuelta que darle. Yo quiero aprovechar también para comentar, a propósito de mi estancia, de mi estadía en Córdoba, fue una charla de 15 minutos. Esta vez batí todos mis récords. 6.800 kilómetros para hablar 15 minutos. Eh, ¿Lo pasaste y bien? Al menos. eh, pude tener conversaciones interesantes. No sé si lo alcancé a pasar bien porque fue muy rápido, pim pam. Pero bueno, pero conocí gente, conocí apicultoras, apicultores, muy buena onda. O sea, no, estuvo todo bueno, estuvo la verdad que re lindo. Apenas llegué, me adoptó un grupo de apicultores salteños, muy buena onda. Llegué y adoptado por los salteños. Te dejaste querer. Sí, y, buenos contactos, buenas conversas. La cosa es que en un momento se me acerca un grupo de chicos de San Juan, eran, eran bien chicos, no sé, entre 18 y 20 años, me imagino que habrán estado estudiando algo vinculado con la agronomía, o ya eran apicultores, o las dos cosas, muy contentos, muy motivados por esos 15 minutos de conversación. Y uno de ellos me pregunta, me dice, cuando estaba, porque hablábamos de los ecosistemas, los equilibrios con las abejas y qué sé yo, y dice, alguien al lado mío hace el comentario de, no, es que estos modelos agrícolas que no usan fertilizantes ni nada, no van a resolver el problema del hambre, no van a alimentar al mundo. Entonces me dice, yo escuché esto, ¿qué me puedes decir? Es como, Dios mío con los mitos, ¿no? Dios mío o sea, ¿desde cuándo los modelos agroecológicos de producción orgánica de alimentos no fertilizan? O sea, ¿de dónde sacan eso? La agricultura orgánica, la agroecología, requete contra mega fertiliza. Es obvio que tenemos que fertilizar. Si le estamos sacando nutrientes al suelo, tenemos que devolvérselo. Lo que pasa es que el paquete tecnológico que usamos es otro. Y los fertilizantes tenemos la capacidad de producirlos nosotros mismos. Pero por supuesto que fertilizamos, por supuesto que controlamos eventuales plagas, por supuesto. Lo que pasa es que de otra forma. Que a mí me ha pasado también con la apicultura un montón de veces. Me han dicho, ah, no, sí, los hippies que no alimentan. ¿Cómo que no alimentamos? ¿Cómo que no tratamos barroa? O sea, es que se piensan que cualquier cosa que no sea lo convencional es no hacer nada y quedarse de brazos cruzados. Y no es así. Y no es así. Es decir, esas ideas son prejuicios y tienen que ver también con no escucharse. Solo hay una filosofía de no hacer, Claro, que que tiene que ver no con la, funciona, que con no la nos funciona, reflexión estamos de por qué trabajando todo hacemos el lo que pico día. hacemos cuando lo hacemos. Claro. Pero bueno, eso básicamente. Ha sido un placer esta conversación, lo disfruté muchísimo. Sí, estuvo buena. Mira, metimos a Lovelock, metimos a Milly Margulis, Maturana, David Torió, Raldo, Waldo, Emerson, de todo. Sí. Hablando de Marihuela y Maturana, mira, este librito de ensayos que se llama Gaia, pero no es la Gaia del Lovelock, está increíble. Está muy estimulante. Son ensayos, Gaia, implicaciones de la nueva biología, con ensayos de Lovelock, Bateson, Margulis, Varela, Maturana y otros. Está lindo este librito, para que lo busquen también. Qué Vamos a pandilla, dejar ¿eh? ese porque en mi biblioteca, sí, era una pandilla, la pandilla de la Guerra Fría, pues, weón. Yo creo Total. que quizá esa crisis lo hace desarrollar, apegarse como a la vida y al descubrimiento de aquello, Mira, interesante. porque más o menos tenían nuestra edad en Guerra Fría. Sí. A ver, ¿Y qué ¿qué estamos haciendo hacemos? nosotros? ¿Ah? Nada. O sea, comparados con esto, no. Estamos haciendo nada. Somos un desastre. Sí.
tiempos de paz, a veces, un poco de paz. Aguante la paz. Ya vos, Manu, Bueno, Juanpi, será ojalá que la hasta el gente nos próximo aguante. lunes. Hasta el próximo lunes. Y o cualquier otro día que esté disponible. Lo Chao. grabamos nomás.